Ya lo hemos apuntado en alguna que otra ocasión. En el cine no siempre es necesario entender. Y esto tiene tanto que ver con escenas concretas que también como con películas enteras. Lo que hay que hacer es simplemente cambiar el hábito de percepción, el hábito de una acostumbrada predisposición en el modo de ver películas. Por otra parte, sabemos que el todo es siempre más que la suma de las partes, sobre todo en las grandes obras, quizá porque sabemos que la perfección es un imposible, como bien dejó claro de forma definitiva Thomas Bernhard en su Maestros Antiguos. El Ángel Exterminador se encuentra repleta de secuencias aparentemente incomprensibles. ¿Pero significa eso que sean verdaderamente incomprensibles? ¿O significa solo que son incomprensibles para una mayoría de gente más habituada a ver cine desde otros parámetros o con otros fines o con otros sentido del tiempo o de la velocidad? ¿Son incomprensibles en sí mismas o lo son solo para la gente no avisada respecto a ciertos factores, como puede serlo el histórico o el biográfico del mismo autor? Lo que sin duda está claro es que el hecho de que no fueran muy comprensibles ciertas películas no significaría que por ello estuvieran carentes de sentido. Y como estamos ante un artefacto artístico, deberíamos preocuparnos más por el sentido que por la significación. Otra cosa es, como digo, que a la gente se le haya habituado a creer que todo debe girar en torno a los significados y por tanto a la inteligibilidad. La cuestión es que en los artefactos poéticos simbólicos, cosas no claramente comprendidas o comprensibles pueden contener un gran sentido. La verdad es que nada en El Ángel Exterminador pertenece al albur, nada. Quizá haya algún pequeño vestigio de automatismo surrealista en alguna escena, pero en cualquier caso serían muy pequeños si los comparamos con la impecable planificación de la puesta en escena que solo puede responder a la muy concreta premeditación que viene impuesta por un guión extremadamente preciso. Llegué a tiempo. No lo dejes salir, Julio. Al señor Russell no le gustan las bromas. Todo esto dicho, por supuesto, en contra de lo que muchos exegetas han dicho de Buñuel. Lucas. Cierto es que se trata de una película difícil, pero no tanto debido a la rareza de lo imprevisible o de lo onírico, cuanto a la complejidad de una trama que para ser entendida requiere un mínimo de 3 visionados. Lo siento de veras. Requiere un mínimo de 3 visionados el poder entenderla y poder disfrutarla. Lo siento por quienes no sean capaces de entender esto, de entender que no todo el cine es fungible en su primer visionado. Vamos. Lucas. Ese es el cine que sin duda resulta más interesante, que no es sino una forma de decir que esa es indudablemente una cualidad que afecta a todas las grandes películas y por supuesto a las obras maestras. Y esa necesidad de revisar o de revisionar la película no necesariamente tiene que ver con la inteligibilidad, sino más bien con los aspectos que precisamente hacen de una película una buena película o una obra maestra. Si nos vamos al Ángel Exterminador, esa necesidad de revisionar la película para entenderla, disfrutarla, vendría dada fundamentalmente por la definición de los personajes. Es decir, por el reconocimiento claro de ellos en su definición. De manera que el coronel más joven del ejército dice no ser ni pundonoroso ni heroico. Blanca, me revienta el retumbar de los cañones. En efecto, como muy bien apunta Jesús González Requena, que es
quien con sus análisis ha motivado este vídeo, todo el que ve la película por primera vez termina con un regustillo agrio derivado casi exclusivamente de no haber podido captar bien la esencia de los personajes. O por decirlo de otra manera, si no somos capaces de poner nombre a los personajes e identificarlos... Por la deliciosa noche que nos ha ofrecido nuestra amiga Silvia, con su estupenda creación de la novia virgen de la Bermuda. Uno por uno, cada vez que aparecen en escena, no seremos capaces de ir más allá de lo anecdótico y nos quedaremos ante ese primer visionado con una especie de nebulosa que nos dejará huérfanos de sentido. Lo de novia pasa, pero lo de virgen... Solo en un segundo visionado y sobre todo en un tercero podremos detectar sentido. Sentidos, si lo prefieren. Como en el teatro, precisamente ahí llega. En todas esas escenas corales en las que los personajes se encuentran amontonados, nunca mejor dicho. Además, claro, de conferir sentido a muchas de las cosas que suceden antes de que como espectadores pudiéramos dárselo, el sentido, por cuestiones de cronología narrativa. Cuando uno no sabe nada acerca de lo que les espera a los personajes, puede no dar importancia a una escena que ha visto, pero no le ha prestado demasiada atención, posiblemente por lo aparentemente irrelevante de esta. Y así lo hará, entre otras cosas, por no poder situar bien a los personajes. Lucía tiene un chic especial. No todos saben emplear con distinción este tipo de sorpresas. A mí no me ha hecho ninguna gracia. Solo cuando sabemos lo que sucede poco después podremos encontrar sentido a este gesto perfectamente calculado en el guión, conociendo los personajes y asociándolos a su nombre. Y así ad libitum en una película medida con precisión cirujana. Llegué a tiempo. No lo dejes salir, Julio. Al señor Russell no le gustan las bromas. Además, como ya hemos apuntado, no es lo mismo ver esta película sabiendo algo de Buñuel que sin saber nada de él. Y no tanto por lo que se refiere a su filmografía, que también, cuanto por lo que se refiere a su biografía. ¿Quiere decir esto que hace falta saber de todo ello para disfrutar de la película? No. Pero el saber no ocupa lugar y puede ser muy rentable. Los invitados van a quedar recluidos en un espacio aun cuando nada aparentemente les impida salir de él. ¿Por qué no se fue usted anoche con su novia? Pues, no sé, como todos. ¿Y usted? El Noro. Que de eso trata la película, de una reclusión que no es producto de ninguna restricción forzada de libertades. De hecho, quieren salir de esa mansión, pero no pueden. No pueden y no saben por qué. Anoche, después de la fiesta, ninguno de nosotros hizo el menor intento por regresar a su casa. ¿Por qué? ¿Pero qué significa en última instancia la película? O mejor, por eliminar conceptos innecesarios. ¿Cómo podríamos interpretarla? ¿Por qué esos personajes quieren salir de la habitación, pero no pueden cuando no hay nada ni nadie que se lo impida? Ni siquiera la cosa se clarifica cuando consiguen hacerlo después de que algo suceda fuera de campo, además. En este momento nos encontramos todos, personas y muebles, en la posición y lugar exactos en que nos encontrábamos aquella noche. Es más, ni siquiera sabemos con claridad qué es eso que ha sucedido fuera de campo, más allá de elucubraciones voluntaristas. ¿Virgen? ¿Pero usted cree? Dicen que todavía conserva ese objeto. O más allá todavía, aun creyendo saber qué es eso que ha pasado fuera de campo, que les permite salir, no encontramos relación alguna entre ello y el motivo por el que de repente acaban pudiendo salir. Entonces, nada resulta clarificador por muchas veces que la veamos y aun cuando al verla muchas veces ayude a entender muchas cosas. ¿La virginidad? Sí, puede, ese objeto. Dicen que todavía conserva ese objeto. ¿Y qué? El caso es que la caracterización de todos los personajes sirve, entre otras cosas, para que podamos atar cabos a modo de flashes que nunca hilan una explicación definitiva. Debe haber alguna solución. Míreme a la cara.
No estamos locos, ¿verdad? Quizá porque muchas de las reacciones de los personajes nos conectan de forma remota, es decir, a través de lo inconsciente, con la condición humana más atávica, pero no por ello menos vinculada a la cultura. Y solo una mente genial puede conseguir tanto con tan poco. Así Buñuel. Cambio de rollo. No sé si recordarán muchos de ustedes lo que aquí en Valencia se dio en llamar Ruta del Bacalao. Yo particularmente creo que hasta los más jóvenes han oído hablar de ella. En realidad no fue más que una huida nihilista devenida de una cierta sensación revanchista respecto a 40 años de frustraciones. Pudo suceder en otro sitio, pero resulta que sucedió en mi entorno, en Valencia. ¿Qué le vamos a hacer? Así fue. Y así fue como sucedió la movida madrileña en Madrid, que salvando las distancias, que grandes y muchas, solo pudo suceder en Madrid. La cosa aquí en Valencia no sirvió para que nada mejorara. Es más, aún muchos medio jóvenes viven de los desastres que esa Ruta del Bacalao ocasionó en sus padres. Explico ahora lo que fue la Ruta del Bacalao a muchos de los seguidores hispanoamericanos de este canal, a los que mando un saludo, todo sea dicho de paso. La Ruta del Bacalao fue una explosión de fiesta descerebrada, repleta de drogas, si bien su aspecto más característico fue el de que la fiesta durara indefectiblemente 3 días consecutivos. La gente aguantaba de ruta festivalera 3 días sin dormir a base, claro, de la ingesta masiva de drogas. O por decirlo de forma más gráfica, y aunque parezca increíble, la cosa consistía en empezar la fiesta el viernes y acabaría el lunes por la mañana sin solución de continuidad, sin descansar en ningún momento y empalmando con la jornada laboral del lunes. Era la primera vez que podían verse en las discotecas y antros abiertos los sábados al mediodía y los domingos por la mañana y los lunes en la madrugada. Y los parkings de los antros repletos de gente a cualquier hora del día. Invierno, verano, sol, lluvia. En esas circunstancias, en las que yo ya era profesor de arte, esto estamos hablando de 1986, me encontré un lunes con la siguiente escena en el bar donde yo almorzaba con los profesores compañeros. En la mesa de al lado, un chaval que era el dependiente y aprendiz de una tienda de lámparas que había junto al bar donde almorzábamos, hablaba con 2 colegas que le visitaban a la hora del almuerzo y les comentaba lo que ahora paso a relatarles. Lo sé porque decidí ignorar a mis colegas y centrarme en la conversación de la mesa de al lado, la que, por cierto, como puede verse, nunca olvidaré. Al parecer el chaval, que tendría unos 20 y pocos, le habría dado un inusual ataque de cansancio el domingo pasado, está hablando del fin de semana pasado. El domingo a las 12 de la mañana, después de llevar cerca de 36 horas seguidas de marcha loca. Algo poco frecuente lo del cansancio, ya digo, porque la gracia de la Ruta del Bacalao consistía en eso, en tomar lo que hiciera falta para no sentir cansancio durante esos 3 días. El caso es que el chaval decidió irse a casa a descansar ese domingo a las 12 de la mañana y se acostó. Pero claro, le sucedió algo que no por extraño deja de ser lógico. No podía dormirse. Estaba cansado, pero no podía descansar. Tal y como él lo expresaba, le venía a la cabeza todo eso que pudiera estar pasando en su ausencia y que precisamente por no estar se estaría perdiendo. Así lo explicaba él, su cabeza no dejaba de pensar en lo que por el desliz de un bajón momentáneo pudiera estar perdiéndose, literalmente. Es como si una vez fuera del campo de juego pudiera estar pasando todo eso que al parecer esperan todos que suceda, pero que en realidad nunca sucede. Él decía que se decía a sí mismo dando vueltas en la cama, ¿y si ahora que me he ido está pasando algo que me estoy perdiendo? Lo cual no deja en ningún momento de ser cierto, todo se ha de decir. Pero además se encontraba, y eso ya lo digo yo, no él, la cuestión de los amigos. Lo más probable es que si uno flaquea y se ausenta, tenga que vivir con el estigma de haberse perdido lo mejor del fin de semana. No me cabe duda de que todos sus amigos le habrían dicho:
sin ni siquiera haberse puesto de acuerdo, que por haberse ido ese día se había perdido lo mejor de todo el fin de semana. En cualquier caso, y más allá de lo particular, para mí hay algo en esta historia que puede de alguna forma hacerse extensiva, siquiera por aproximación a otras situaciones en principio muy dispares. De hecho, mi teoría, o mejor, mi interpretación de El Ángel Exterminador se fundamenta en las mismas conclusiones que pueden extraerse de lo que le sucedió a aquel chaval que se encontraba inmiscuido en la dinámica de la ruta del bacalao. Y las concomitancias surgen precisamente, y por volver a lo antes comentado, a partir de esos conocimientos que se tienen sobre algo, en este caso sobre Buñuel, su biografía a través de autobiografías, biografías y documentales, hasta el punto de generar las pistas no tanto del entendimiento de la película, cuando no de una interpretación plausible. Conocimientos sin los cuales no habría sido posible esa interpretación basada en la asociación que yo he hecho, en el analogado de una realidad puesta en escena a partir de unos personajes de ficción, porque toda ficción parte de una realidad materialmente hablando. Lo dijimos en otra píldora, toda película es el documental de la propia película. Las películas son siempre y antes que nada documentales que registran lo que pasó mientras se rodaban. Piénsenlo detenidamente. Y verán que es así. Había un director, unos técnicos, unos actores y unos espacios reales. Y una película no es más que el montaje selectivo de todo aquello que estaba delante de las cámaras. Sabemos, tal y como hemos apuntado, que a Buñuel no le hacían gracia las bromas corporativas y snobs de sociedad, que él conocía a la perfección, y esto lo sabemos nosotros porque sabemos de su biografía, que conocía a la perfección debido a su paso por los juveniles cenáculos vanguardistas parisinos y neoyorquinos, siempre pretendidamente estrafalarios, excéntricos y epatantes. Pues en eso consiste El Ángel Exterminador desde nuestra humilde opinión. O mejor, la causa por la que nadie puede irse de esa casa es precisamente la de no poder abandonar una circunstancia pensando lo que podría perderse por haber abandonado precipitadamente esa circunstancia que tanto prometía. ¿Por qué no se fue usted anoche con su novia? Pues, no sé, como todos. ¿Y usted? Lo ignoro. Los asistentes no pueden irse con la sensación de haberse podido perder algo. Anoche, después de la fiesta, ninguno de nosotros hizo el menor intento por regresar a su casa. ¿Por qué? Sobre todo acostumbrados como están a participar de todas las esperadas bromas epatantes que les han sido arrebatadas por la misma anfitriona nada más empezar la cena debido a uno de los personajes. Llegué a tiempo. No lo dejes salir, Julio. Al señor Russell no le gustan las bromas. Ese personaje que deja claro al principio de la película que no le gustan nada ese tipo de bromas. A mí no me ha hecho ninguna gracia. Ese es el motivo por el que no pueden irse, porque tienen pánico a perderse lo único que en realidad pudo valer la pena de ese cenáculo. De hecho, el único personaje que cambia la dirección de los acontecimientos, que es aquel al que no le hacen gracia esas infantiles bromas, es el primero en morir. En realidad y en última instancia todos saben que nunca pasa nada y que las bromas son perfectas estupideces de gente aburrida, pero no soportarían pensar que no han vivido colectivamente lo que había sido ideado para ser vivido colectivamente. Y dada su condición de snobs, nadie que se hubiera ido en las primeras instancias soportaría después haberse perdido unas bromas de las que habrían sido partícipes todos menos ellos. Delicioso, Lucía. Realmente inesperado. Por eso no pueden irse. O mejor, por eso no hay nadie que pueda ser el primero en irse. Que esa es la clave. No habiendo un primero, no hay un segundo y no hay un tercero. Nadie sale.
No hay por qué pensar que esa fue la idea originaria de Buñuel. Temo que a esta Pero eso hora... es una locura, un insulto. ¿Cómo quieren irse en el momento que mis invitados acaban de sentarse a la mesa? No hay por qué pensar que esa fue la idea originaria de Buñuel, pero no hace falta saberlo para que la interpretación por asociación sea plausible en la medida en la que el propio Buñuel no tenía explicaciones ante cosas que habían nacido a partir de los automatismos guiados desde el inconsciente, el surrealismo. El motivo por el que se rompe esa maldición, la del miedo a perderse algo, sería otro punto de discusión. Solo quienes manifiestan creer en los juegos de sociedad pueden verse encerrados por un juego de sociedad, que por eso el servicio de la casa muestra una inexplicable necesidad de abandonar ese rito cultural snob que se les avecina. Todos, claro, menos aquel que cree profundamente en el rito snob por su pretensión de formar parte de él, el mayordomo. ¿Ocurre algo? Suceden cosas muy extrañas, si la señora se digna acompañarme. Y no es que eso que acaece en esa casa tuviera que suceder. Y tampoco se trata de que pudiera haber sucedido en otro sitio, pero el caso es que ha sucedido ahí, en la concreta casa de los Nobile y en esa concreta velada. El final de la película abunda en esta interpretación. Vemos que los feligreses no pueden salir de una iglesia donde se ha producido otro rito, el de una misa. El rito por antonomasia, dado su frecuencia y su carácter social. Sabemos que este rito de las misas se caracteriza por congregar a personas que acuden esperando algo de él. Si no esperaran algo de él, no tendría sentido el mismo rito. Pero también sabemos que luego, en ese rito de la misa, nunca pasa nada. De hecho, es por eso por lo que vuelven una y otra vez, todos los domingos, a ese rito. Es por eso por lo que el rito reincide regularmente, porque promete generando expectativas. Las expectativas que promete el mismo rito. Como aquellos otros, los asistentes congregados para este rito no soportarían dejar de ir un domingo y que en ese domingo y no otro se produjera la revelación. Y nada mejor para que se produzca la revelación que quedarse dentro del lugar idóneo, que ya no es la casa de los promotores de la diversión, sino en la misma casa de Dios, prometedora de la salvación.